Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Vamos ahora con el resumen de las noticias. Mira, ¿qué está pasando? En estos momentos el avión presidencial US Air Force One está en el aire de regreso a Washington. El presidente concluyó su gira de 4 días por la zona del Golfo Pérsico, un Golfo Arábigo. Visitó Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Dice el presidente que logró inversiones muy cuantiosas de más de $1 billón de millones de dólares, $1 trillion, es como se dice en inglés, en la economía estadounidense, contratos, etcétera. A la vez en Estambul hay conversaciones de paz, pero no está Putin, por supuesto. Envió Putin una delegación de bajo nivel. Allí está, sin embargo, por Estados Unidos el secretario de Estado Marco Rubio y Steve Witkoff. Ya terminó la reunión, están reportando. Ha terminado, sí, tiene que haber terminado por la diferencia de horario. Zelensky estuvo en Estambul, al igual que el presidente anfitrión Erdogan, pero no participaron directamente en estas conversaciones. ¿Qué más? Bueno, pero que porque ya básicamente es que Trump ya lo había anticipado, como Vladimir Putin no fue, dijo, bueno, habrá que sacar una reunión entre Putin. Se había comentado de que a lo mejor sorpresivamente se iba a producir una suerte de cumbre. Si llegaba Putin, de pronto aparecía Trump, pero no se dio. ¿no? Ahora, mientras tanto se está reportando por la prensa europea que los servicios de inteligencia de los países del viejo continente estiman que Putin tiene planes de lanzar una nueva ofensiva por tierra en las próximas semanas. Tú sabes que en esa zona del mundo los combates, las condiciones del clima no son más dadas, una cosa terrible, ¿no?, al combate en el verano que en el invierno. En el invierno cae mucha nieve, la tierra está empantanada, pero no hay posibilidades de paz por este momento en Ucrania. Ojalá fuera otra la situación. ¿Qué más está pasando? Oye, Julie, a mí me sorprende cómo en tiempos recientes los noticieros de habla inglesa en Estados Unidos, y te sigo diciendo que se han buscado la fórmula ABC, CBS, NBC, de con menos sintonía, el sacarle más plata a las noticias, ¿no? En el mundo latino todavía no hemos descifrado eso, no sé si en algún momento lo van a poder hacer. Deseo que lo hagan Univisión y Telemundo, pero como hacen énfasis en las noticias del mal tiempo, ¿no? Y entonces hoy se comenzaron los noticieros con el mal tiempo en el suroeste. Hay 12 ciudades en el suroeste y en el centro del país que en las últimas horas han establecido marcas de temperaturas altas, temperaturas a más de 100 grados Fahrenheit. Se calcula que este verano, que no ha comenzado oficialmente, todavía estamos en primavera, va a ser quizás uno de los más calurosos, algo que nos vienen diciendo cada año desde hace como 5 años, ¿no? Entonces hay mal tiempo, hay problemas todavía con el tráfico aéreo. Ayer hubo otro apagón momentáneo de las torres de control de aviación en Denver. Denver también. Denver es el tercer aeropuerto con más tráfico aéreo en Estados Unidos, y eso es más o menos lo que se estaba diciendo esta mañana. Tú sabes, bueno, el primero es cuéntame tú el primero es el de Atlanta, el segundo es de Chicago. En lo local. No, lo local, ¿quieres hablar de lo más importante, verdaderamente? El tema local y estatal, ¿no? Vamos primero con el estatal. Todavía no hay acuerdo entre la Cámara y el Senado para lo que tiene que ver con el presupuesto. Ya habló el presidente del Senado.
y ha dicho que conversarían después del el fin de semana de Memorial o algo así, mientras en la Cámara porque la Cámara sí la convocaron y están en Tallahassee, pero en el Senado todavía no. Pero acuérdate que ellos tienen hasta finales del mes de junio, porque en julio ya tiene que entrar el próximo presupuesto, pero que espera que puedan limar las asperezas. Seguramente que va a pasar, pero por ahora todavía no. Y por supuesto todas las municipalidades y los condados están pendientes porque hay que ver el impacto que pueda tener esto del presupuesto, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, en el que tiene que ver con el condado Miami-Dade, que era parte de lo que tratábamos esta mañana, como ya las diferentes oficinas constitucionales comienzan a manejar su propio presupuesto, pues hasta ahora lo que se establece en el condado es que hay un déficit de $400 millones que tienen que buscar cómo sanearlo. Eso sí, significa que cada una de las oficinas pues va a estar manejando su propio presupuesto, así como lo estiman. Y por otro lado, pues los recursos que venían del gobierno federal, que no eran eternos, ya se acabaron en muchos programas, así que seguramente tendrán que tener algunos recortes. Eso es más o menos lo que hay ahí en lo que tiene que ver con presupuesto. En Washington también están lidiando en la Cámara de Representantes para tratar de buscar ese consenso para aprobar el proyecto de ley que quiere el presidente, que es mantener los recortes de impuestos de su primer mandato, pero también unos recortes temporales que él ha estado promoviendo, que promovió en la campaña, pero es un poco complejo porque viene a lo mismo, ¿no? Para poder hacer el presupuesto se tiene que quitar de un lado, pero lo vas a agregar al otro, y ahí es donde está, como dicen en inglés, the devil is in the details, y ahí están tratando de buscar lo que está pasando. Así es que, y eso es parte del tema que se va a lidiar hasta que en todas las municipalidades y en todos los condados y en todos los estados, en lo que tiene que ver con el presupuesto. Yo lo que no quiero es que nos aumenten el costo de la vida. Y el costo de la vida es afectado por los mecanismos del mercado, del sector privado, ¿no? Pero el gobierno también nos puede dar alivio reduciendo impuestos, no imponiendo nuevos impuestos. Entonces, siendo más eficiente, ¿no? Siendo más eficiente, definitivamente. Apretarse cuando no hay suficiente, pero... Y las burocracias. Tú sabes que era un experto en esto, Carlos Alberto Montaner. No hablaba mucho de Carlos Alberto Montaner de esto, pero Carlos Alberto Montaner, que no era un economista profesional. Él tenía un doctorado en literatura, creo, que obtuvo en España, y era un extraordinario escritor y periodista, pero Carlos Alberto Montaner manejaba el tema de la economía como si fuera Milton Friedman. Era un conocedor de la economía extraordinario, y él decía, él estudió mucho una escuela de pensamiento económico que se llama la Escuela de Virginia, que estudia la burocracia. Y entonces él siempre me decía, me lo decía a mí y lo decía en general, ¿no? Que las burocracias tienden a son como los jerarcas del gobierno de Cuba, ¿no? Tienden a engordar, a echar barriga. Y a crecer, y cada vez quieren más empleados, y cada vez quieren más presupuesto, y cada vez con el pretexto de que tienen que ofrecer más servicios, entonces quieren cobrarle más dinero al contribuyente, ¿no? Y todo eso hay que vigilarlo. Porque aquí en la Florida efectivamente no tenemos un state income tax, no tenemos un ingreso, un impuesto sobre ingresos personales, ¿no? Oye, pero nos acribillan el costo. Cuando uno se pone a examinar cualquier recibo de algo, hay un impuesto por esto, un impuesto por esto, un impuesto por esto. Entonces sí, no lo pagamos a nivel estatal, pero sí a través de diferentes servicios, ¿no? Que van a las oficinas, en fin. Así que es importante estar al tanto de lo que hagan en Tallahassee y lo que hagan aquí en los gobiernos municipales y el condado. Y lo que hacen en Washington también. O sea, las tres cosas están ahí como integradas. Muy bien.